Ahí sí, que el Señor nos sea bendiciendo. Llegada la hora, vamos a dar inicio nomás a nuestra clase de este día. Vamos de doctrina, primera parte. Vamos a estar orando primeramente para que el Señor sea abriendo nuestro entendimiento, ¿cierto? Nos sea dando las palabras propicias y que cada uno de nosotros pueda aprender y llenarse de la presencia del Señor en este día. Amén. Así que vamos a partir orando al Señor y le vamos a pedir a nuestro hermano Luis que lo vemos en cámara y que Él nos guíe en esta oración. Amén. Padre Santo, bendito, Rey de la Gloria, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos brinda nuevamente de estar aquí en este estudio, el cual tú nos enseñas, Señor, a saber más cosas de ti, Padre Santo, bendito. Gracias, Señor, por el día que tú nos brindas, gracias por esta oportunidad que tú nos brindas, gracias por cada uno de mis hermanos que va a estar conectado. Gracias, Señor, porque tú nos mueves, Señor, a conocerte más, a saber muchas cosas más de ti, Padre bendito, para estar edificados en tu palabra santa y bendita. Sé guiando este estudio, Padre Santo, desde el inicio hasta el término, con tu mano, y bendícenos a cada uno de nosotros en claridad y en entendimiento. Te pedimos y te rogamos todo esto en el nombre glorioso bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, que el Señor nos sea bendiciendo. Damos la bienvenida entonces a nuestro hermano Luis, nuestra hermana Javiera y nuestra hermana Marisol Bielma, que también ahí vemos que se está conectando. Amén, y que el Señor sea ayudando a todos aquellos que se van a empezar a conectar a medida que vamos avanzando. Vamos a colocar acá, compartir. Ahí ya, ustedes ya ven la clase, ¿cierto? Ya se puede ver la presentación. Sí, vamos a colocarla aquí. Ya. Doctrina entonces, primera parte. Como vimos las semanas anteriores, ¿cierto? Aquí ya tuvimos nuestra introducción del libro, vemos lo que era la doctrina, leímos completamente también todos los artículos de fe de la Iglesia Pentecostal de Chile, avanzamos la lección 1 y la lección 2 la semana pasada. Y hoy día ya nos adentramos fuertemente a lo que es la lección número 3, que es Doctrina de Cristo, Cristología, lección número 4, Doctrina del Espíritu Santo y Neumatología, y lección número 5, Doctrina de la Iglesia o Eclesiología. ¿Amén? Así que en esto vamos a estar dando énfasis durante este día de clases. Amén. Como siempre, le reiteramos que lo único que se pide es que ustedes puedan avanzar en la lectura, que en lo posible hasta la clase lleguen con la lectura ya lista, que hayan leído todo, para que pueda ser de mayor provecho, podamos aprender mutuamente, ¿cierto? Salir de dudas y avanzar con la ayuda del Señor. Amén. Doctrina, enseñanza que se da para instruir a alguien. Tenemos claro que a todo lo que llamamos doctrina es enseñanza, conjunto de ideas propias como una denominación, cosas que nos hacen en común y formar un creer, ¿ya? O formas de creer unánime en las que trabajamos. Y aquí ya nos vamos de lleno entonces a lo que es nuestra clase de la lección número 3, que nuestra pastora Nancy nos va a ir guiando. Amén. Que el Señor nos bendiga. Muy buenas tardes. Vamos a partir. Esperamos que todos tengan una Biblia, su libro, en la página 32 y apuntes, si es que han estudiado, si tienen algunos apuntes, el Señor les bendiga. Vamos a dar lectura entonces en la página 32 al artículo de fe número 2. Dice: creemos en Jesucristo como Hijo de Dios Padre, verdadero hombre concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, y a quien, según las Escrituras, le ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra, y que está a la diestra de Dios Padre, colocado sobre todo principado y potestad, potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, y que todas las cosas están debajo de sus pies, y que Él es la cabeza de la iglesia. Él
es nuestro Señor, Salvador y Redentor, que murió crucificado, pero que resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Él es nuestro intercesor entre Dios y los hombres. Este es nuestro credo. Entonces, la primera parte dice la persona de Cristo, preexistencia de Cristo, la comprobación. Las escrituras enseñan con toda claridad que siendo la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo existió antes de su encarnación, como lo dice en Juan, donde dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En Juan 1, versículos 1 y 2. Ahí vemos que el Verbo estaba con Dios y el Verbo era en el principio con Dios. Ahí estamos viendo la comprobación bíblica de la preexistencia de Cristo. O sea, Cristo no empezó a existir desde el minuto que quedó María, digamos, embarazada. También la inspiración verbal plenaria de la Biblia. Las palabras de la Biblia son palabras escogidas por el Espíritu Santo exactamente como si hubiera sido dictada oralmente. Jesucristo es el Verbo eterno. Como lo decíamos también en la comprobación, dice en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, ha estado desde el principio. Hemos destacado la palabra era, dice, y estaba. ¿Por qué? Porque era de siempre, y estaba, siempre ha estado con Dios. También podemos ver que Él era preexistente, donde dice en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La existencia sin principio de Cristo. Vamos a pasar al verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí se utiliza el geneto, habla de un hombre mortal con principio. Esto no puede ser pasado por alto, aunque la repetición parezca excesiva. Cuidadosamente se usan las palabras. Este tipo de precisión es que la que me da confianza total es la inspiración verbal plenaria de la Escritura. La Escritura nos habla de la preexistencia de Cristo. Pero Dios se hizo hombre. Dice, veamos el verso cumbre, la suprema evidencia de la divina inspiración de las Escrituras. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién era el Verbo? Era Cristo. Y dice que fue hecho carne. El gran yo soy. Vamos a referirnos una vez más a este tema de la perfecta combinación de palabras en cuanto a la existencia sin principio de Cristo, y lo veremos en la última vez que Juan lo utiliza, entre otros centenares de veces que podría hacerlo. Los judíos debatían con Jesús sobre sus pretensiones mesiánicas y le dijeron, aún no tiene 50 años y ya has visto a Abraham, cuando él decía que él había estado desde antes. Bendito sea el nombre del Señor. También dice, o podríamos traducir de la siguiente manera, en el principio, yo soy estaba con Dios, y yo soy era Dios, comparar con Éxodo 3:14, donde dice, y yo soy el que soy, y así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. El gran yo soy es el mismo Verbo que se encarnó. Los judíos entendieron esto. Entonces los judíos dicen que tomaron piedra para apedrearle porque él estaba blasfemando. Pero ellos entendieron de qué estaba hablando, que él se hacía pasar por el gran yo soy. En la gloria original, el carácter de la preexistencia de Cristo no puede tener mejor expresión que la de su gloria original. Él estaba en el principio con Dios. En sus oficios, en su estado preexistente, se le atribuye a Cristo un triple oficio: creador,
porque estaba con el Padre creando, sustentador, dice bajo el tema de la preservación, vemos que el universo creado es sostenido y controlado por Cristo. Él es el arquitecto de los siglos. Leemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios. Literalmente esto quiere decir que los siglos tomaron su forma por el orden de Dios. Este pasaje nos enseña una verdad estupenda y gloriosa que estudiaremos más en detalle en la doctrina profética. Es que las dispensaciones que se extienden sucesivamente desde la creación hasta los cielos, hasta los nuevos cielos y nueva tierra han sido ideadas y ejecutadas por Cristo. Como sabemos, estamos ahora en la dispensación de la gracia, que comenzó en Pentecostés y termina en el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros podemos ver qué son las dispensaciones. Las dispensaciones es un sistema teológico cristiano evangélico de cierto periodo de tiempo en que Dios divide la obra y sus propósitos hacia la humanidad. En este minuto estamos en la sexta dispensación. La primera dispensación era la dispensación de la inocencia, donde se veía cómo Adán y Eva estaban en el jardín del Edén y cuáles eran los mandatos: poblar la tierra, sojuzgar la tierra, tener dominio entre los animales, cuidar el jardín, abstenerse de los frutos del conocimiento del bien y el mal. La segunda dispensación era la dispensación de la conciencia. La tercera, la dispensación del gobierno humano. La cuarta, la dispensación de la promesa. La quinta, la disposición de la ley. La sexta dispensación es de la gracia y la séptima dispensación es del reino milenial de Cristo. En este minuto estamos en la sexta dispensación, la de la gracia, o era de la iglesia, donde comienza el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Comienza con la muerte de Cristo y termina con el arrebatamiento de la iglesia. Esta es la dispensación que estamos viviendo en este tiempo. En este tiempo. Ahora vamos a ver los tres cuadros proféticos de este Cordero, de este Dios que todavía es preexistente. Está el Cordero Pascual, donde Juan el Bautista identificó a Cristo como el Cordero sacrificado. También está el siervo obediente, o sea, es tres cuadros proféticos de Cristo. Y aquí lo vemos que él es ese siervo que voluntariamente se agujerea para quedar para siempre en la casa de su Señor. Y está el cuadro profético del Hijo amado. Este cuadro, representado en tres pasajes que ya hemos considerado, es el momento del bautismo de Jesús, y el Padre lo identifica como su Hijo amado. Cuando estaba siendo bautizado, dice que se escucha una voz, la cual desciende como de una paloma también, el Espíritu Santo, y dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahora, la encarnación de Cristo. ¿Qué significa la encarnación? Significa que Cristo asumió la humanidad. Dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, aquí ya en la encarnación podríamos decir que se acabó la preexistencia. La encarnación empieza desde el minuto en que el ángel le dice a María que va a concebir un hijo. Desde allí empieza la encarnación. Desde ese minuto, este Jesucristo, Dios pleno, se empieza a unir a este Dios humanado, a formarse ese Dios humanado en el Dios divino. Entonces, ¿cuál es la prueba de esto? La enseñanza clara y expresa de las Escrituras, tanto por vía de la palabra profética como por la declaración histórica, se encarnó en Jesús de Nazaret, el Mesías de Dios. Nosotros, ¿cuál es la prueba? La prueba es que Jesús, siendo netamente hombre, era también absolutamente Dios.
La encarnación, dice, es una palabra latina y significa literalmente asumir la humanidad. Aquí nosotros podemos ver cómo este Dios tan amoroso, tan bueno, desciende a tal grado de unirse con una humanidad, digamos, en una humanidad corrupta, pero siendo él absolutamente limpio. Él era limpio de pecado, no tenía pecado. ¿Cuál era el propósito de la encarnación? Era la redención y la condescendencia. ¿Cuál era la condescendencia de esta encarnación de Cristo? Fue tomar una naturaleza infinitamente inferior y unirse a la suya que era divina. Esa es la condescendencia. Él miró con amor, miró con cariño, si se puede decir, y formó esta unión. Y esta unión es a perpetuidad. Esta encarnación es perpetua. Nunca jamás será dividido este cuerpo glorioso que es Dios y que es hombre, que es enteramente divino y que es enteramente humano. Ahora dice, el Hijo de Dios asumió para siempre la humanidad que él tomó en su nacimiento de la Virgen. Ahí se encarnó a perpetuidad. Dice, él es esencialmente Dios y esencialmente hombre. Es ahora y para siempre el hombre de gloria. Revelación. La encarnación es una revelación divina en tres aspectos. Ella trajo a Dios al hombre. La encarnación no fue solamente un paso necesario para la redención, sino también reveló a Dios al hombre. La encarnación estableció una nueva comunión, el vínculo de unión entre Dios y el hombre que había sido roto por el pecado. Fue restaurado después de 4000 años en Cristo. Entonces apareció el Hijo de Dios en la carne y una expiación que en ninguna manera podría originarse de la criatura. Se efectúa por el mismo Creador. La encarnación requirió una nueva creación. Cristo vino a ser el primogénito de entre los muertos, a fin de que nosotros, sus hermanos, por naturaleza y fe, fuésemos transformados a su imagen. Como se ha dicho, el Verbo se hizo carne para que la carne fuese conformada al Verbo. Allí podemos ver, aquí la encarnación requirió una nueva creación. Antes Dios estaba en el cielo y era una esencia. El hombre estaba en la tierra y era otra esencia. Entonces, al formarse esta nueva creación, hubo una unión. Una unión. Completamente Dios, completamente hombre. Entonces, ahí podemos ver que esto es maravilloso. Y dice que el Verbo se hizo carne para que la carne fuese conformada al Verbo. La naturaleza doble. Las Escrituras enseñan claramente que nuestro Señor es tanto humano como divino. Jesucristo es tanto Dios como hombre. Dios, hombre. Su humanidad. Ahora vamos a ver si es que realmente este Dios es hombre. Sí, tuvo un nacimiento. Sus últimas experiencias, él tuvo hambre. O sea, al ser infinitamente ser humano, digamos, sintió como nosotros. Tuvo que nacer como nosotros. Tuvo que vivir como nosotros. Sentir como siente el ser humano. En todo aspecto, él fue semejante a nosotros. Y su deidad. Ahora, esta es atestiguada, la palabra profética, porque él hablaba proféticamente.
Las propias declaraciones de Jesús se le atribuyen a Cristo facultades divinas. Efectivamente, porque ¿cómo podría sanar? Nosotros como seres humanos, los doctores pueden dar remedios, pero solamente Dios puede sanar. Su omnipresencia, su omnisciencia, Él todo lo conoce, todo lo sabe. Su omnipotencia, su todopoderío, el uso de sus títulos divinos. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos aquí, vamos a pasar a la She. Aquí me están apurando porque me dijeron que tenía que ser muy rápido. Los nombres se aplican a Cristo, varios nombres sugestivos y llamativos, como Jesús, cuando nació se llamó Jesús, que quiere decir Salvador o salvación. También Cristo, que quiere decir ungido. Señor, que quiere decir maestro. Él es el alfa y el omega, es el principio y es el fin. Ahora, una unión hipostática, unión personal o hipostática, es decir que es de una doble naturaleza. Es una fundación, es una base, es una... A ver, mire, yo busqué unos ejemplos para que podamos entenderlo. En la medicina dice que es acumulación de sedimentos en un órgano. Y en genética dice que es un gen que está cubierto o enmascarado por otro gen. Creo que aquí se explica mejor la unión personal o hipostática, la unión divina con la unión humana. Aquí lo divino fue recubierto, por así decirlo, de lo humano. ¿Y dónde empezó a ser recubierto? En el vientre de María. Entonces, cuando nació, ya venía esta nueva creación, este primogénito de esta nueva creación. Entonces, la exaltación dice que es un inmenso honor o estado de gran valor que consta de dos etapas, su resurrección y su ascensión. A este Jesús resucitó, de lo cual todos somos testigos. Aquí Pedro habló de lo que vio, o sea, de las pruebas de este Dios, de esta nueva personalidad, de esta persona hipostática que tuvo resurrección y fue exaltado. Su ascensión, los varones, lo podemos ver en su ascensión, como los varones con vestiduras blancas le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir. O sea, su ascensión fue cuando él subió. Y una pregunta. ¿Subió inmediatamente? ¿La ascensión ocurrió inmediatamente después que él murió? La ascensión que aquí se habla. Estuvo 40 días. Exacto. Primero fue como que estuvo yendo, como que se estuvo despidiendo de a poco. Pero ahí podíamos ver que él entraba, cruzaba este cuerpo hipostático, era capaz de atravesar paredes. Un cuerpo glorificado. Entonces, aquí podemos ver los rasgos para su ascensión, este carácter de este Jesucristo, de la exaltación de Cristo, las cualidades, rasgos que indican su naturaleza. ¿Por qué fue él, digamos, exaltado? Primeramente, él siempre actuó como humano. Y por eso Dios le exaltó hasta lo sumo, dice, lo restauró a su gloria primitiva. También dice que se despojó de sí mismo. Él está a la diestra de Dios, se despojó. Fue un siervo obediente hasta la muerte.
se humilló a sí mismo, se olvidó de ser Dios, tomó forma de siervo y fue con muerte de cruz, o sea, una muerte maldita. Y este carácter para ser dignificado, para ser exaltado, fue el ensalzamiento de Cristo. Fue la restauración a su gloria primitiva. Fue la ubicación a la diestra de Dios, dador del Espíritu Santo, dominio sobre la creación. Él es cabeza de la iglesia, ministro de intercesión, expectación de su regreso. Las dignidades de Cristo. En el Antiguo Testamento había 3 clases de mediadores: el profeta, el sacerdote y el rey. Pero Cristo reúne las 3 dignidades o cargos. Cristo profeta, porque ilumina a las naciones, predicando la salvación, anunció el reino y predijo el futuro. ¿Cuál futuro? El que se habla en Apocalipsis. Predicó la salvación, apareció a su pueblo cuando éste se encontraba en un estado de intranquilidad por la opresión romana, mostrando por su predicación la forma en que podían hallar su liberación. Pero este pueblo desobediente halló su destrucción en el año 70. Y ellos peregrinando por siglos, esperando al Mesías que no reconocieron. Aquí está hablando del pueblo judío. No le reconocieron cuando él estuvo. Anunció su reino, que no era de este mundo, primero que nada. Se lo dijo ¿a quién? A Pilatos. No era de este mundo, que era de los cielos. Y decía: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Amplió la información al describir la naturaleza de su reino, sus miembros. ¿Cómo tenían que ser sus miembros? Estar llenos del fruto del Espíritu. ¿Qué condiciones tenían que tener estos nuevos miembros? El nuevo nacimiento. ¿Y cómo sería establecida en la tierra? En el reino milenial. Jesús predijo el futuro. A sus discípulos les dijo que lo entregarían. ¿Cómo sería su retorno? Las señales que habrían en la naturaleza. Y ahora, por inspiración del Espíritu Santo, pronunciaron mensajes. Ahora también, Él sigue profetizando a través del Espíritu Santo en los hermanos. Pronuncia mensajes de edificación, de exhortación, de consuelo. Obviamente todo esto basado en la palabra. Ahora Cristo como el sacerdote. Un sacerdote es una persona divinamente consagrada para representar al hombre ante Dios y ofrecer sacrificios que le aseguran el favor divino. Cristo el sacerdote se ofreció a sí mismo. El sacrificio con el objeto de asegurar el perdón del hombre y la aceptación ante Dios. Un sacerdote debe ser humano, y Cristo lo era, por la unión hipostática. Participó de carne y de sangre, era semejante en todo al ser humano. En el Antiguo Testamento el sacerdote se presentaba una vez al año con el sacrificio para obtener el perdón de Dios por los pecados del pueblo. El sacrificio era que el cordero tenía que ser muerto en el templo, y Cristo fue crucificado en la tierra. La sangre era llevada al lugar santísimo y rociada en la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Y acá Jesucristo ascendió a los cielos para aparecer en la presencia de Dios por nosotros. Me voy a demorar más, hermano. Ahora vamos con Cristo Rey. Jesús afirmó ser rey. A Pilato le dijo: no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y les declaró a sus discípulos y a los 11 que fueron a Galilea al porta de su ascensión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo
y en la tierra. Esto significa que a vista de Dios, el Señor Jesucristo es el Rey. Jefe de la iglesia, es Señor de todo el mundo y de todos los hombres, es Señor de la tierra y de todo lo que hay en ella, es Señor del mundo, dueño de las riquezas, es Señor del hombre, o sea, es Señor de señores, aleluya, es Rey de reyes, pero los hombres han seguido su camino sin reconocer el gobierno y el señorío de Cristo, por desconocimiento o rebeldía. Nuestro Rey está ausente por algún tiempo. No obstante, nos ha confiado la tarea de proclamar su reino y reclutar súbditos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro Rey retornará. ¿Lo cree usted? Sí, volverá nuestro Rey para recompensar a sus siervos, afirmar su soberanía sobre el mundo y castigar a los malvados. Este es el tema en Apocalipsis. Ahora, la obra de Cristo. ¿Cuál es la importancia de la obra de Cristo? Sin duda hizo muchas obras, pero la que hizo por excelencia fue morir por los pecados del mundo, porque el problema de la humanidad es el pecado. Y Él, con su muerte en el sacrificio, proveyó la liberación de la culpabilidad y el poder del pecado. Jesús es el autor de la salvación eterna. ¿Cuál es el significado de esta obra de Cristo? La muerte de Cristo es, el significado de la muerte de Cristo es, removió el obstáculo que impedía la reconciliación entre Dios y los hombres. ¿Cuál era ese obstáculo? El pecado o la culpabilidad. Los hombres por sí solos no podían remediarlo. Dios sí, y mandó a su Hijo para hacer posible la reconciliación de Dios, del hombre con Dios, y lo hizo muriendo en la cruz, y lo hizo porque era la voluntad del Padre. Su resurrección es el milagro por excelencia del cristianismo, ya que es donde se sustenta o se desploma toda la fe cristiana, pues este tiene sus bases en sus enseñanzas que en hechos definidos que ocurrieron en Palestina hace unos 20 siglos. Estos son el nacimiento y ministerio de Jesucristo, la muerte, sepultura y resurrección. La resurrección sustenta todo lo que Jesucristo afirmaba. ¿Cuál es la evidencia de la resurrección? Que no hay un cuerpo muerto sacado de la tumba para ser mostrado. No hubo un cuerpo en la tumba que lo pusieron a él. Hay una tumba vacía, esa es otra evidencia. Apareció a sus discípulos, apóstoles, a más de 500 personas a la vez. Esto lo dice en Corintios 15, 6. Dice que apareció a Saulo camino a Damasco. En Corintios 15, 8, Saulo era un perseguidor del cristianismo. Para convertirse en uno de los misioneros más grandes, tuvo que haberle visto. ¿Qué podemos decir, oh amados? Que el Señor resucitó. El significado de la resurrección. Dice, es verdad todo lo que afirmó ser. Ese es uno de los significados. ¿Y qué afirmó? Que era hijo de Dios, que era el Salvador, que era el Señor, y que la muerte expiatoria de Cristo fue una realidad, y para nosotros lo es. Es perdón de nuestros pecados pasados, y tenemos paz con Dios, y fue resucitado para nuestra justificación, que tenemos un sumo sacerdote en los cielos, que simpatiza con nosotros, que ha vivido en este cuerpo de pecado sin tener pecado él, que tenemos la certeza de que existe una vida venidera, nos proporciona la seguridad de inmortalidad personal. Los hombres resucitarán de la tumba para ser juzgados por él. ¿Quiénes van a ser juzgados por él? Los que sean resucitados
no en el arrebatamiento, sino en el juicio final. La ascensión de Cristo. ¿Qué significa ascensión? Subir. Es corroborada por los evangelios, por los evangelios, por el libro de los Hechos y por las epístolas. Su partida fue sobrenatural, como lo fue su entrada. Y ascendió porque había llegado el momento de retornar a su Padre. Fue gradual. Subió hasta una nube, según relata Hechos, desde la ascensión de Cristo. Vive en el cielo y toca a los hombres por medio del Espíritu Santo. Ascendió gradualmente. ¿Se dan cuenta que el Señor no les dijo, me voy, y partió como un rayo? Sino que empezó a subir. Dice que una nube le recibió y los apóstoles quedaron mirando, y allí se presentaron esos varones. ¿Por qué miráis? Aquel que ha de volver. Porque ese es lo que nos sustenta a nosotros ahora. Su regreso. Él vendrá. El día y la hora, nadie lo sabe. Pero eso es lo que arde en nuestro pecho. Por eso seguimos a Cristo. Por eso le esperamos. El Cristo exaltado. El Señor se presenta delante del Padre por voluntad y derecho propio. Iba. Dice, en esta parte dice la parte de Dios. O sea, recordemos que iba Dios divino, Dios humano, ¿cierto? Entonces este Dios divino volvió a lo que era antes. Volvió al lado del Padre como había estado antes. Pero el alma de Jesucristo, esta alma se empezó, a ver recién los cielos, a recién ver la grandeza de Dios. Entonces dice, y el alma humana de Cristo empezó a experimentar la visión amplia de Dios que resplandeció en él al ser levantado de la tierra. Este era el objetivo de su vida, el gozo puesto delante de él, por eso sufrió la cruz. Y él ahora, este Cristo exaltado, dice, toda potestad, o sea, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales. El Cristo soberano, Cristo ascendió a su sitial de supremacía o jefatura sobre todas las criaturas. Es la cabeza de todo varón, es la cabeza de todo principado, es la cabeza de toda potestad. Miren cómo este Cristo soberano, hermanos, están bajo su dominio tanto del mundo invisible como el mundo visible. Cristo es la cabeza de la iglesia y esta autoridad la ejerce sobre todos los miembros de la iglesia, y los miembros le deben una sumisión voluntaria. Ejemplo, encontramos en la iglesia primitiva, ellos tuvieron una actitud amorosa de sumisión a Cristo. El Cristo ascendido también es, aparte del poder gobernante, es la fuente de vida y energía de la iglesia. Aunque está en el cielo, mantiene estrecha comunión con su cuerpo en la tierra a través del Espíritu Santo. Ahora Cristo preparó el camino. Yo creo que 5 minutitos me quedan. Cristo ascendió en calidad de precursor para preparar el camino para su iglesia, a fin de que le siguieran. Donde yo estuviera, allí estará mi servidor, dijo él. Juan el Bautista fue el primer precursor que preparó el camino a Cristo aquí en la tierra. En el sentido espiritual, la iglesia ha seguido al Cristo glorificado. Cristo es el que intercede. En virtud de haber asumido nuestra naturaleza y muerto por nuestros pecados, Jesús es mediador entre Dios y los hombres. Es un intercesor. El mediador es colocar a dos personas en contacto y luego los deja solo para que solucionen sus dificultades. Pero también es intercesor. ¿Y qué es un intercesor?
expresa palabras en favor de la persona a quien representa o por quien toma interés. La intercesión es un ministerio importante del Cristo ascendido. Cristo murió, resucitó y ascendió y hace intercesión por nosotros. La esperanza reside en un Cristo que vive y reina con Dios. El sacerdocio de Cristo es eterno, por lo tanto su intercesión es permanente. Es un abogado, es un paracleto y hace frente a las acusaciones lanzadas contra nosotros por el acusador de los hermanos. Cristo omnipresente. 51. Cristo omnipresente. Aquí podemos ver su poder y su personalidad divina en todo momento y en todo lugar. También su omnipresencia, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, estoy en medio de ellos. La conclusión. ¿Cuáles son los valores prácticos de la doctrina de la ascensión? El estar consciente del Cristo ascendido. El conocimiento de la ascensión contribuye a la concepción justa de la Iglesia. El conocimiento de Cristo ascendido dará como resultado el reconocimiento de la Iglesia como organismo, una organización sobrenatural que deriva su vida divina al jefe resucitado. El tener conciencia del Cristo ascendido producirá una justa actitud hacia el mundo y hacia las cosas del mundo. Mas nuestra vivienda, nuestra ciudadanía es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Fe en el Cristo ascendido inspirará un sentido profundo de responsabilidad personal. La creencia en el Cristo ascendido lleva consigo el reconocimiento que tendremos que rendirle cuenta algún día. Y con la fe en el Cristo ascendido está relacionada la gloriosa y bendita esperanza de su retorno. Si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez. Y su iglesia dice, ven Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Hemos resumido absolutamente toda la parte de Cristo. 20 páginas, amados hermanos, pero cuando ustedes lo vayan leyendo o releyendo de nuevo, o si ya lo leyeron, fueron comprendiendo todo lo que aquí pasó. El Señor les bendiga, hermano Andrés. Amén. Dentro de esto es muy importante de la primera lección, es ver cómo ahora nosotros podríamos describir a Jesús, ¿ya? Porque todo 20 páginas que nos muestran aquí finalmente lleva a que nosotros podamos llegar a una conclusión, ¿cierto? Entonces, ahí justo mi hermano Luis tiene su micrófono abierto. Hermano Luis, ¿cómo usted describiría a Jesús ahora con sus palabras, después de estos 40 minutos de solo hablar de Cristo? Sí, bueno, que cada uno de nosotros hemos sido comprados por Él. En Él está la plenitud que a veces no comprendemos, pero está la plenitud de todo. Todo se centra en Él, en la creación, cómo viene, cómo transita en esta humanidad, tanto siendo Dios y hombre, no separados, es decir, todos juntos. Y viendo que se despoja de su gloria para tomar una condición humana, se despoja de su privilegio y pasa a sentir lo mismo que sentimos cada uno de nosotros para ser intercesor de cada uno de nosotros. Yo he conversado hoy día en la mañana con una compañera de trabajo. Yo siempre digo, yo no comprendo el amor del Señor hacia cada uno de nosotros. No le hay respuesta. No encuentro respuesta de ese amor del Señor que tiene por cada uno de nosotros. De ser tan viles, el Señor nos sigue amando. A pesar de que nos equivoquemos, el Señor nos sigue amando. A pesar de que nosotros demos traspié y nos caigamos, el Señor nos sigue amando. Es decir, es un amor que viene del cielo, que a veces no comprendemos, no entendemos. Yo digo que en el Señor está la plenitud de todo. Todo lo que nosotros necesitamos está ahí en el Señor. Amén.
Que el Señor le bendiga. ¿Se da cuenta? Y así, obviamente, siguen y van a seguir brotando palabras de agradecimiento al conocer y de poder describir de una manera a nuestro Señor. Tan importante esto, por ejemplo, había una parte que es la encarnación. Y sabe que es muy importante porque si no, significa que el encarnarse es de una forma tomar otra. Significa que él no nació, no fue creado ahí, no, sino que él venía de antes y toma una nueva forma, encarna en un cuerpo humano. Es tan importante eso, la ascensión, su resurrección, ¿cierto? En la muerte, por ejemplo, la muerte de Jesús fue que tomaron su vida o fue una entrega voluntaria. Fue una entrega voluntaria, ¿se dan cuenta? Todas estas cosas son muy importantes porque a él no le arrebataron la vida, él la entregó por amor. ¿Sí? Porque a Pedro él le dice, ¿y acaso tú no crees que si yo clamo a mi Padre vendrían 5 legiones de ángeles a socorrerme? Entonces aquí vemos que siempre es una entrega voluntaria. Y esas son parte muy fundamental de la cristología o este estudio de Cristo, ¿ya? El aprendizaje de Cristo. Bueno, y con eso pasamos ahora a la siguiente parte, que es doctrina del Espíritu Santo. Como ustedes saben, y voy a ser enfático en esto, para que para las próximas clases cada uno pueda llegar con el libro leído, ¿ya? Y aquí podamos sacar dudas y avanzar lo que más podamos lo posible, profundizando más que avanzando en el texto, ¿ya? En el Doctrina de Jesucristo, o del Espíritu Santo en este caso, que también se le conoce como neumatología, ¿ya? O el estudio del neuma, de esta alma, de este Espíritu de Dios, ¿ya? El artículo de fe que nosotros creemos como Iglesia Pentecostal de Chile, y que creemos en el Espíritu Santo que procede y es de una misma sustancia del Padre y del Hijo, que es verdadero y eterno, omnisciente, omnipotente, que consuela, enseña y santifica. Es súper importante esto, por ejemplo, que procede de una misma sustancia del Padre y del Hijo, o sea, no le restamos, como Iglesia Pentecostal de Chile, no restamos señorío, no restamos poder, ¿ya? No restamos gloria al Espíritu Santo. Los consideramos igual al Hijo, igual al Padre. Amén, ¿ya? Eso es súper importante porque hay otras iglesias, otras corporaciones, otras que no lo toman así. Y por eso es tan importante que usted sepa que esta es la postura, ¿ya? Sí, porque está el sabinianismo, el arrianismo y el swedenborgianismo. Claro, que se parecen mucho, Se pero lo parecen toman como una fuente de poder, como una forma en que se demuestra la gracia de Dios, pero no es así, es Dios. ¿Ya? Y aquí vamos a analizar el porqué. ¿Ya? En la primera parte vemos la personalidad del Espíritu Santo. ¿Ya? Su personalidad, y cuando hablamos de esto, para saber qué es una persona, tiene que tener una personalidad. ¿Ya? Por ahí parte todo. Cuando nosotros hablamos de una personalidad o estos elementos que constituyen que sea una persona, por ejemplo, tiene intelecto, o sea, una capacidad de pensamiento. Tiene sensibilidad, por lo tanto tiene sentimientos y voluntad. Asociados a estos 3 elementos hacen la conciencia y el libre albedrío. O sea, todos estos elementos, si usted lo busca en todo, aquel que contenga estos 3 elementos se puede decir que es una persona o tiene personalidad. ¿Ya? Esos 3. Dentro de ellos se le atribuye, por ejemplo, al Espíritu Santo operaciones de intelecto, sensibilidad y voluntad. Y aquí vamos a buscar Romanos 8:27, le voy a pedir a mi hermana Nicole, sensibilidad, Romanos 15:30 a mi hermano Luis, y le voy a pedir a mi hermana Marisol, pero creo que ella está en camita. Mi hermana Javiera, ¿estará por ahí? Para buscar 1 Corintios 12:11. ¿Ya? ¿Mi hermana Javiera o mi hermana Marisol?
Amén. Mi hermana Nicole, mi hermano Manuel. ¿Cuánto? Disculpe, hermana Javiera, 1 de Corintios 12, 11. Ya mi hermana Nicole. Amén. Romanos 8:27 Amén. dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Exacto. Entonces, aquel que conoce, estamos hablando primero de un conocimiento, ¿cierto? Después interpreta o tiene el intelecto, la inteligencia para saber qué cosa, ¿se da cuenta? Y aquí habla de el Espíritu Santo de Dios. Hermano Luis. Romanos 15:30. Exacto. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios. Amén. ¿Cierto? Entonces, aquí vemos también esta capacidad de sentimientos. También la vemos en Efesios 4:30. Y por último, la voluntad. Mi hermana Javiera. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Entonces, aquí vemos que el Espíritu es quien reparte, ¿cierto? Como Él quiere, por lo tanto, tiene una voluntad, ¿sí? Es lo mismo que si nosotros tuviéramos 3 vasitos de agua, nosotros vemos a quién le damos cada vasito de agua, ¿sí? Repartimos, ejercemos voluntad, pensamiento, inteligencia en cada uno de estos actos. Y todo esto son atribuidos al Espíritu Santo, ¿ya? El libro nos muestra algunas citas, pero hay muchas más que también son asociadas a esto mismo, ¿sí? Se utilizan nombres personales, se le atribuyen actos personales también, ¿ya? Al Espíritu Santo de Dios. ¿Como cuáles? Por ejemplo, que habla, que escudriña, que intercede, que testifica, que enseña, guía, manda, tiene comunión, obra en milagros, revela, atestigua, y así muchos, muchos más, ¿ya? Recuerde que es quien da dones. Si lo miramos en el Antiguo Testamento, era quien descendía sobre las personas, ¿cierto? Y ejercía dones poderosos y especiales en cada uno de ellos, por ejemplo, en los jueces, ¿sí? Todos estos actos son atribuidos a la persona del Espíritu Santo, ¿ya? Se le trata como a una persona, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se le puede contristar, ¿sí? Y se puede rebelar contra él, ¿sí? No se le miente. ¿Se acuerda la parte de Pedro y Zafira? ¿Sí? Amén. ¿Por qué hay mentido al Espíritu Santo de Dios? Le dice Pedro en Hechos 5:3, ¿sí? No has engañado a los hombres. Entonces, ¿se dan cuenta? En todo esto se le trata como una persona con sentimiento, ¿ya? No se debe ultrajar su nombre, ¿sí? De hecho dice, cualquier blasfemia es perdonada, menos al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? O sea, incluso se puede hablar, por decirlo de una manera, de Cristo, de Dios, pero no así del Espíritu Santo, ¿sí? De esta persona, de este Dios, personalmente. La deidad del Espíritu Santo, ¿ya? ¿Por qué sabemos que es Dios? A eso va con deidad, ¿ya? Entonces, en deidad encontramos estas 4 cosas que, si no me mal recuerdo, la semana pasada también, o sea, la clase anterior también la vimos, en el nombre de Dios, ¿cierto? Que son 4 cosas que solamente son asignadas a Dios. Ser eterno, o sea, sin principio, sin fin, ¿sí? Ser omnipresente, que está en todo lugar. Omnipotente, que tiene toda potencia, toda potestad, y omnisciente, que todo lo sabe, ¿sí? Todo lo conoce. Y esas 4 se encuentran asignadas también al Espíritu Santo. Todas estas cosas divinas las encontramos en Hebreo, en Salmo, en Lucas, y ahí les invito a buscar su página 54 y poder analizar cada uno de estos versos bíblicos. Amén. Se le atribuyen obras divinas, ¿sí? Dar vida, regeneración, la profecía es entregada a través del Espíritu Santo, ¿ya? Se le pone a un mismo nivel y dignidad con el Padre y el Hijo, ¿sí? En el saludo a las 7 iglesias, por ejemplo,
es la bendición apostólica, ¿sí? Cuando se dice ir por el mundo, bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Se nivelan, ¿sí? Al mismo nivel de autoridad, ¿sí? Cuando veíamos la clase anterior, el cuadro resumen, ¿se acuerda que el cuadro también identificaba cada una de las cosas, tanto en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? Ya. Eso también apoya a esta lectura que estamos realizando. Se le identifica con Jehová del Antiguo Testamento, usando indistintamente las expresiones de Dios Espíritu, ¿ya? Entonces, el Dios Espíritu, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen Dios lo creó, varón y hembra Dios lo creó. El Espíritu de Dios me hizo, y él sopló del Omnipotente me dio vida, Job 33. O cuando dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿sí? Y ese verso es muy potente porque el moverse sobre las aguas no significaba solamente que el Espíritu se paseaba, no, daba vida a través de que se movía sobre las aguas. Hay creación en el Espíritu Santo, ¿ya? En medio de todo lo que hace. No se puede blasfemar, ¿ya? O se podría, pero no hay perdón a la blasfemia al Espíritu Santo. En Mateo 12:31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. ¿Sí? Entonces, se le puede adorar y tener comunión con él, ¿ya? La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. 2 Corintios 13:14, ¿ya? Entonces, en esta comunión es en nuestro intercesor, aquel que nos guía, aquel que nos une a Dios, ¿sí? Se le llama Dios y Señor también, en Hechos 5, 3 y 4. Y le dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que se mintiesen al Espíritu Santo y sustraje del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Sí? Después, en 2 Corintios también dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Se dan cuenta? Porque el Señor es el Espíritu. O sea, aquí también vemos que se le llama Dios y Señor. ¿Sí? La letra H dice, y es partícipe de la Trinidad. ¿Ya? Temas ampliamente estudiados en doctrina, que fue en el primero, ¿sí? En la primera parte. Después hablamos de los distintos nombres del Espíritu Santo. El libro nos da 18 nombres y cuando empezamos a hacer un análisis más profundo encontramos aún más, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, vamos a nombrar algunos. Se les nombra el Espíritu, ¿ya? Y aquí esto es importante, en mayúscula, porque este primer nombre vemos su esencia. Espíritus hay muchos, ¿ya? Pero el Espíritu Santo, o el Espíritu, como es nombrado, es solamente atribuido al Espíritu Santo de Dios, ¿ya? Se le denomina el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Dios vivo, el dedo de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu de Jesús, el Espíritu de Jesucristo, del Hijo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida, de gracia, de gloria, de adopción, el Consolador, ¿sí? Etcétera, ¿ya? Todos nombres atribuidos a cuando se nombra el Espíritu Santo de Dios, la persona del Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Y también tenemos el punto 4 que dice símbolos del Espíritu Santo. Y aquí muchas veces es donde estamos más familiarizados, por decirlo de una manera, ¿sí? Y estas son como las representaciones que comúnmente se escuchan también en las distintas prédicas y donde lo asociamos más. Hay símbolos, ¿cierto?, de representación. Por ejemplo, la paloma, ¿sí? Hace unos minutos nuestra pastora aquí hablaba del bautismo y desciende una paloma, ¿cierto? Que es el Espíritu Santo de Dios sobre la vida de Jesucristo.
¿sí? Pero la paloma que intercede aquí en este bautismo, en las escrituras también el que sea una paloma no es porque sí, ¿ya? La paloma tiene un cierto significado también bíblicamente. Es amor, es pureza, es paz, mansedumbre, hermosura, ternura, etc. ¿Ya? Todo esto viene, entonces el Espíritu de Dios como una paloma cobijaba la faz de las aguas. Entonces podemos ver todo eso que incluye cuando se le ve asociado a una paloma, o cuando se le ve que toma esta representación más física, más visual para nosotros también, ¿cierto? Que solamente el espíritu, ¿sí? También le encontramos como el agua, ¿sí? En el agua es muy importante, se dice el agua de vida, ¿sí? El Espíritu Santo es la fuente de agua viva, ¿sí? La palabra y el espíritu tiene esta doble importancia con el agua, ¿sí? Es la fuente, es un elemento indispensable para nosotros el agua. Nosotros estamos, nuestro cuerpo y nuestra vida está conformada de agua, sin agua no somos, ¿ya? Así de importante es el Espíritu de Dios, así de importante es Dios en nuestra vida, ¿ya? Las escrituras pueden notarse las siguientes características del agua: dar refrigerio, satisfacción, limpieza, plenitud, vida, agua que brota de la roca, las nubes, las palabras, los creyentes. Esta agua es como una fuente, ¿cierto? El balde. Me acuerdo cuando el salmista habla y dice que somos como árbol plantado junto a corrientes de agua viva, ¿sí? Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Se da cuenta? Toda esta fuerza, toda esta identificación la da el Espíritu Santo de Dios a través de este símbolo, el agua. También encontramos el fuego, ¿sí? El fuego con el agua es también un símbolo doble de la palabra y del Espíritu, ¿sí? El fuego ilustra la limpieza y en gran agente purificador de la naturaleza. El fuego es una fuerza poderosa que todo lo domina. En ella encontramos en las escrituras también, ¿ya? De el fuego, esta soberanía y ese poder de purificar, la fuerza, el iluminar, el calor, el moldear, la presencia divina, juicio, escudriña y muestra, ¿sí? ¿Se acuerda cuando Jeremías decía, pero ardía en mí, ¿sí? O incluso cuando habla de estos hombres que iban caminando y se aparece Jesucristo y comienza a hablar y dice que ardía nuestro corazón cuando lo escuchaban hablar, ¿se da cuenta? Ahí el fuego del Espíritu Santo. El día de Pentecostés se ve derramado el fuego como lenguas de fuego. Elías fue arrebatado en un carro de fuego, ¿sí? A uno fue un profeta, fue limpiado sus labios con un tizón, ¿cierto? Ardiente. El viento también, en un soplo apacible, dice una parte de la palabra. Encontramos la Biblia se refiere a estos aspectos también del Espíritu Santo, ¿ya? En el aire que está en todas partes, tocando, penetrando, renovando, llevándolo todo, moviéndose en medio, ¿sí? En la brisa, en la suavidad, simboliza la regeneración del Espíritu Santo. También el viento significa nacido del Espíritu, bautizados en el Espíritu. También encontramos el vino, ¿sí? Otro símbolo. Como símbolo del Espíritu Santo, el vino representa estímulo, alegría y por lo tanto regocijo, así como el vino controla y condiciona la mente, la lengua y todo el accionar de una persona bajo su influjo. Así mismo el Espíritu en esta representación a través del vino. ¿Sí? En las escrituras nos nombramos como alegría, estímulo, sanidad, regocijo. Encontramos también el aceite, ¿sí? Muy importante y de hecho de un simbolismo muy profundo el aceite, ¿ya? Es más familiar y común este símbolo del Espíritu Santo. Los reyes eran ungidos, ¿cierto? Los animales eran ungidos con aceite, ¿sí? Vemos que el aceite es sacerdotal y así. El nombre del Mesías, tanto en griego como en hebreo, significa el ungido. El Espíritu Santo simbolizado por el aceite significa la investidura de carismas para el ministerio,
otorgamiento de gracias para vivir, sanidad para el cuerpo, iluminación y revelación, etc. ¿Ya? Y por último, encontramos también como el sello. ¿Sí? En Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? El sello en el mundo antiguo era la señal personal del dueño y que enviaba algo importante. Por lo tanto, el sello simboliza propiedad y seguridad. Para nosotros, el bautismo del Espíritu Santo significa también esa propiedad, que somos propiedad de Cristo, de aquel que nos ha bautizado. Tenemos esa seguridad que Cristo vive en nuestras vidas, que Dios es parte de nuestras vidas, que guía nuestras vidas día a día. ¿Sí? Todos estos simbolismos son a través de el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a preguntarle a nuestra hermana Javiera, que también ya la escuchamos que está ahí atenta y comentando. ¿Cuál de estos símbolos era más atribuible al Espíritu Santo que ella haya conocido? ¿Y cuál le pareció más novedoso dentro de esta clase? Mi hermana Javiera, la escuchamos. El más atribuible que yo considero o que conocía de antes de conocer al Señor era una paloma. Ya. Una paloma blanca. De hecho, cuando vivía en el campo y me venía en el auto, a veces veía una paloma blanca y eso como que la atribuía a que el Señor iba conmigo. Y el más novedoso es el sello, porque ese yo no lo conocía. Y siempre me han llamado la atención las cosas antiguas, entonces ese me llamó como más la atención poder haberlo conocido y leer sobre él. Así que ese es como mi comentario. Amén. El Señor le bendiga, mi hermana Javiera, ¿cierto? Y así también pasamos a la siguiente parte, ¿sí? Sobre las manifestaciones o sobre la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo, pero aquí encontré la presentación. Obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como tal, lo vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿sí? Y su obra como Dios está en eterno, ¿sí? Alfa y Omega, de principio a fin, ¿ya? Entonces, también es el agente divino en la renovación de la naturaleza, en la vida humana, en la transformación moral del hombre, en la resurrección, etc. ¿Sí? En las esferas de la obra del Espíritu Santo, en la relación con la creación material, ¿sí? Como le decía yo, y en el principio se movía sobre la faz de las aguas, es decir, que daba energía, vida, calor a todo lo creado. También es un agente divino sobre todo lo que existe y ha sido creado, ¿ya? También encontramos su relación con las Sagradas Escrituras, ¿sí? Como su autor e intérprete, ¿ya? ¿En qué va esto? Como autor, por ejemplo, en Primera de Pedro 1:10, Segunda de Pedro, Hechos, Segunda de Timoteo, etc. Todos estos pasajes revelan la intervención del Espíritu Santo en redacción de las Escrituras, impulsando y guiando a los escritores a la verdad y dando el aliento divino a los escritos, ¿sí? Y adicional a eso tenemos también que es el intérprete, ¿sí? De la palabra del Señor. La interpretación de las Escrituras por medio del Espíritu Santo, eso es lo que guía y llena hoy día también, hoy en día, la iglesia del Señor, ¿sí? Sabemos que, por ejemplo, podemos ser muy eruditos y gracias a Dios que hoy en día, por ejemplo, cada vez tenemos personas que a lo mejor ya han ido rompiendo barreras que antiguamente, y era muy escuchado que el predicador no sabía leer ni escribir, ¿cierto? Pero que el Espíritu Santo de Dios le revelaba. Así es. Hoy en día el conocimiento a lo mejor ha aumentado, ¿sí? Exacto, pero eso no puede restar
la presencia del Espíritu de Dios. ¿Sí? Recordemos siempre que el Espíritu de Dios es aquel que va a infundir vida en todo lo que hacemos. ¿Ya? Si no, tal como dice la palabra, somos un címbalo que retiñe y nada más. Entonces esa es la importancia de la presencia del Espíritu. Y Él es el intérprete. ¿Ya? Hoy día, claro, tenemos estos medios, gracias a Dios, y usted mismo estamos estudiando en este instituto, ¿cierto? De IPECHI. Pero ¿cuál es la importancia de siempre? De siempre que usted lea la palabra, pídale a Dios que Él interprete. Él fue el que se intenta conectar con nosotros. Él es el que intenta llegar a nuestras vidas. Entonces, ¿quién cree usted que va a ser el que más va a querer revelar su palabra a quien se la pide? Dios mismo. Amén. Tenemos esta relación de la persona de Cristo, ¿ya? Una relación intrínseca en ellos dos. Por eso que también en el bautismo se ve descender la paloma y se escucha la voz del cielo que dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, porque hay una relación entre los tres, en estas tres personas de Dios, ¿sí? En relación con el mundo, cuando el Señor Jesús prometió el Espíritu Santo a los apóstoles, dijo también que uno de los cometidos del Espíritu sería el convencer de pecado a los hombres. ¿O usted cree que nosotros buscamos a Dios porque queremos? Es Dios quien nos atrae, es Dios el que nos abraza, es Dios el que nos llamó, es Él el que nos perdonó, es Él el que paga el precio. ¿Se da cuenta que aquí nosotros hacemos poco, hermano? Así es, Señor. O sea, aquí la deidad está atribuida a Dios. Es tanto su amor por nosotros. La relación con la iglesia, el cumplimiento de la promesa del Padre viene dada a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre los discípulos, formó la iglesia en Pentecostés. Es Él el que derrama, es Él el que da los dones, es Él el que reparte, es Él el que nos llena y nos enseña qué es lo que es pecado. ¿Sí? Él es el que habita en nuestras vidas. Él es el que nos escudriña, ¿sí? Nos capacita, nos guía, dice por aquí, ¿sí? Y así un sinfín de más. Ahora, ¿cómo actúa el Espíritu Santo en el creyente? ¿Sí? Esta es también una parte muy importante. La persona del Espíritu Santo es la que guía a los obreros del Señor, tal como se muestra ahí en la imagen del lado izquierdo abajo, ¿cierto? Es una persona y hay una paloma como que quiere salir del pecho, ¿sí? Es Él el que nos inspira de poder, es Él que nos da la fuerza, Él es el que coloca amor por las almas, ¿sí? En el quehacer de la iglesia local, Él es el fuego, Él es el que se mueve, ¿sí? Él es el que redarguye de pecado, Él es el que transforma las vidas, Él es el que sana en medio de nuestras congregaciones, hermano. Él es el que se pasea en medio, ¿ya? Cuando vemos el análisis más individual de las manifestaciones del Espíritu Santo, que lo vemos en 1 Corintios 12, del 8 al 11, y lo coloqué ahí porque muchas de ellas venían asociadas a ese texto bíblico, ¿ya? Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Entonces, en todas las manifestaciones vemos que Él es el que otorga palabra de ciencia, o sea, todo el que da conocimiento, sabiduría, discernimiento de espíritus, dones de sanidades, operaciones de milagros, fe, géneros de lengua, interpretación de lenguas, profecía, la santificación del creyente, el creyente y su vida en oración, ¿sí? Y el Ike, lo repetí, que es interpretación, profecía, ¿sí? Interpretación de lenguas, profecías, sanidades del creyente, la resurrección de los creyentes. Todo esto viene asociado a la presencia y el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y es por eso que es tan importante ver ahora sobre este análisis de todas estas manifestaciones del Espíritu Santo. Me gustaría
saber si está mi pastora Elizabeth Gamonal, que ahí también la veo conectada. ¿Cuál de todas ellas es la que más le llama la atención, mi pastor? Veo algunos. Mi hermano Andrés. Ah, mi pastor Benito, ¿cómo está? Sí, mire, no, yo ando en el auto, no estoy en la casa, mi esposa no se pudo conectar. Ah, ya, Y ando sin el libro, así que ando escuchando. ya. No se preocupe. Que el Señor le bendiga. A ver. Entonces, pero esa pregunta las dejo ahí. ¿Qué es lo que más le llama la atención de todas estas obras del Espíritu Santo? Ando manejando por acá. A ver, ahí sí. ¿Ya? Y continuamos con nuestra clase. Nos quedan unos minutos y que los vamos a aprovechar al máximo. Pero antes de continuar, me gustaría saber si hay alguna duda, hay preguntas de tanto cristología como de Estaba hablando con el Andrés, me conecté. ¿Con Lo quién? dejé hablando. Toma, mándame. Ahí sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí? Mi hermano Andrés, ¿Sí, mi pastor? disculpe, mil disculpas, ¿sabes? No, se me corta, no, me estaban llamando y es como medio difícil, no me he concentrado bien, pero me ha parecido todo bien, así que mil disculpas, No, no se preocupe. ya mi hermano, de ahí. Entonces, continuamos. Vamos a ver. La iglesia. Doctrina de la iglesia. ¿Cierto? Doctrina de la iglesia también se denomina la eclesiología, ¿ya? De eclesia. De ahí parte todo. ¿Sí? El artículo número 4 de la fe dice, creemos en la iglesia universal, ¿ya? Compuesta por todos los creyentes que han aceptado a Cristo Jesús como Salvador y Redentor de sus vidas según lo establecen las Sagradas Escrituras. Esto es muy importante. Primero que todo dice Iglesia Universal, por lo tanto, nosotros como corporación no creemos que la Iglesia Pentecostal de Chile sea la única que va a ser salva, ¿ya? Eso es muy importante y es lo primero. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque lamentablemente muchas veces se prestan los letreros para separar en vez de para unirnos en la obra de Cristo, ¿ya? Entonces, uno de nuestros artículos lo que dice es que creemos en la Iglesia Universal compuesta por todos los creyentes que han aceptado a Cristo Jesús. Que hay algunos que lo aceptan de una manera, que sus formas de adorar es de una manera, que su culto es de otra forma, etcétera, ¿sí? Pero nosotros creemos que finalmente el que va a tomar esa decisión es Cristo, no somos nosotros, ¿ya? Redentor de sus vidas según lo establece las Sagradas Escrituras, ¿ya? También aquí vamos a hacer la primera división de todas. Si ustedes ven hacia el lado izquierdo, hay un hermoso templo que, si no me equivoco, es la entrada de la catedral, ¿sí? Y al lado derecho tenemos la iglesia, ¿ya? Y eso es lo primero. ¿Quién es la iglesia? No es el templo, ¿ya? La iglesia somos nosotros, ¿sí? El hermano Luis Améstica, la hermana Nicole, el hermano Manuel, la hermana de mi pastora Elizabeth, la hermana Javiera, la hermana Marisol, ¿sí? El pastor Benito, todos ellos son la iglesia. Todos nosotros somos la iglesia, ¿ya? Y eso es lo primero, porque esto es muy importante. ¿Y sabe por qué es tan importante? Porque cuando vamos al trabajo, la iglesia está trabajando. Cuando vamos a estudiar, la iglesia está estudiando. Cuando usted va a comprar, la iglesia va a comprar, porque usted es la iglesia, porque yo soy la iglesia, ¿ya? Segundo importante dentro de la iglesia, ¿cuál es el propósito? ¿Con qué nos unimos? Cristo funda la iglesia, ¿ya? De hecho, es parte de este movimiento. ¿Y por qué? Porque obviamente cristianos solo empiezan a debilitarse. ¿Le ha pasado a usted que alguna vez a lo mejor ha dejado de congregarse por un tiempo? Y tenemos el claro ejemplo de la pandemia, ¿cierto? ¿Cuántos a lo mejor
fueron apagándose en medio del tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenían una disciplina de alabar al Señor por sí solo, de buscar la palabra, ¿sí? De orar, y se nos fueron debilitando miembros. Pasa lo mismo que cuando usted tiene un brasero muy grande y saca un puro carbón del fuego. El brasero va a seguir prendido, pero ese carbón de a poco se empieza a enfriar. ¿Ya? Eso nos pasa muchas veces cuando salimos de esta congregación de personas. ¿Sí? La naturaleza de la iglesia, el término iglesia viene de eclesia, ¿sí? Que viene de la palabra griega eclesia, ¿sí? Se constituye de la ek, que significa hacia afuera, y del verbo kaleo, que dice yo llamo, o sea, los llamados afuera. No nos llaman a encerrarnos, somos llamados afuera, ¿ya? Y esto también es muy importante, porque muchas veces se nos dice, ustedes son la sal del mundo. Sí, pero la sal no sirve si está escondida, por más. ¿Sí? La palabra es clara y dice, ustedes son la luz, ¿sí? Y la luz no se puede esconder debajo de una mesa, se coloca en algo, ¿sí? La sal se le echa a la sopa para que la sale, o sea, queremos salar a nuestra tierra, a nuestra comunidad, tenemos que estar en medio de ella, ¿ya? Entonces, también esta palabra iglesia somos los llamados hacia afuera, ¿ya? Los llamados a buscar almas, somos los llamados a pedir, somos los llamados a hablar a otros de Cristo, de este tan bueno que nos ha hecho a nosotros. Eso es iglesia. ¿Sí? Es un grupo civil secular, el pueblo de Dios, un grupo religioso, un cuerpo universal invisible, ¿sí? Y tenemos distintos vocablos, ¿cierto? Que describen a los cristianos, nos conocemos como los hermanos, ¿cierto? Nos decimos, hola hermano, ¿cómo está hermano aquí? Ah, bien, ¿sí? ¿Cómo? ¿Sí? También nos denominamos creyentes, escogidos, discípulos, cristianos, los del camino, santos, ¿sí? Al principio de la iglesia los creyentes eran denominados con frecuencia los del camino, puesto que se identificaban con el camino o la forma de vida. ¿Por qué? Porque iban arrancando, entonces eran los que más pasaban en los caminos que en ciertos lugares, ¿sí? Después tenemos ilustraciones de la iglesia, como el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Cuando hablamos de la iglesia siempre se nos viene a la mente el cuerpo de Cristo, que tenemos distintos miembros, cada uno hace distintas ocupaciones, ¿sí? Nuestra forma de organización. El templo de Dios también lo llamamos, el edificio de Dios, la esposa o la novia de Cristo. Son distintas ilustraciones de la iglesia o de cada uno de nosotros, ya sea como congregación, como varios o como uno, porque usted solito también es la novia de Cristo, ¿sí? Nosotros solitos también somos el templo de Dios, también somos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, la iglesia se toma tanto a uno como a un conglomerado de otros más, ¿ya? La organización de la iglesia. Es cierto que Jesús nos dejó una organización, no nos dejó alguna organización ni un plan de gobierno, ni tampoco reglas detalladas, ni nada que nos genere una organización muy así estructurada. Pablo, gracias al Señor, nos entregó al apóstol Pablo, que era un poco más, que le tocó diseñar algunos parámetros, ¿cierto? Y tenemos al apóstol Pablo que nos indica más o menos cómo debe funcionar una iglesia, ¿sí? Sobre todo con Corintios ahí como que se enfocó harto Pablo, ¿sí? Por las distintas cosas que también pasaban en la iglesia de Corinto. Pero sí tenemos, ¿sí? Que nuestro Señor Jesucristo ordena dos ceremonias muy importantes que también las vamos a ver, porque son parte también de nuestros artículos de fe, que son el bautismo y la Santa Cena, ¿sí? Esas sí las deja como muy establecidas y por lo tanto nosotros también, y no la conocemos como una reunión cualquiera, por eso las consideramos sacramentos, ¿ya? Pero sí tenemos que en el desarrollo de nuestras corporaciones o de nuestro movimiento, hay tres hechos que comprueban esto. Las reuniones periódicas, ¿sí? Por lo general nuestras iglesias a lo largo de Chile tienen servicios los martes, jueves y domingos, ¿sí? A lo mejor distintos horarios y todo, pero ese es como uno de los órdenes. O cada iglesia trata de tener una cierta cantidad de reuniones, ¿sí? Tenemos elección o nombramientos de oficiales también, que es parte de
organización de iglesias, ¿sí? Y tenemos también oficiales, ¿sí? Que están encabezados también por diáconos o obispos, ¿sí? En este caso, nuestra organización se rige por un obispo, ¿sí? Por pastores, y estos pastores también los subdividimos, ¿ya? En presbíteros, ¿ya? Pastores diáconos, pastores probandos. Después pasamos a los miembros locales, ¿ya? Que ahí tenemos a los oficiales y tenemos el cuerpo de líderes. Líder de jóvenes, líder de señorita, líder de coro, etcétera. Distintos, ¿cierto? Y sus respectivos ayudantes. Ese es más o menos cómo nosotros como iglesia nos organizamos, ¿ya? Y obviamente hay iglesias que tienen algunos otros movimientos para que esto pueda ser organizacionalmente mejor. También encontramos el gobierno de la iglesia, ¿sí? Las iglesias fueron democráticas y aquí encontramos tres conceptos importantes. Episcopal, o sea que es un gobierno por los obispos. Es el presbiteriana, que es un gobierno por los ancianos, ¿ya? Y tenemos congregacional, que es el gobierno por los miembros propios de cada una de las iglesias, ¿ya? En nuestro caso, nosotros no existe un sistema rígido eclesiástico denominado en el Nuevo Testamento, y nosotros tenemos un poco de todas ellas, ¿ya? ¿Por qué? Porque en algún minuto somos episcopales, o sea, nuestro obispo toma ciertas directrices y son las que se toman. Hay muchas de ellas que son llevadas al, ¿cómo se llama? No es el tribunal, es donde están todos los pastores presbíteros, el presbiterio, ¿sí? Tiene un nombre, ¿ya? ¿Al Tribunal Supremo? No, porque el Tribunal Supremo toma los asuntos disciplinarios, que es donde el presidente del pastor Luis Fierro en este minuto. Directorio, el directorio. El ¿Ya? Directorio Nacional. Exactamente, el directorio nacional. Entonces, en algún minuto a eso también le consideramos como presbiterio, por decirlo así, que es donde está el directorio nacional, miembros, pastores presbíteros que están en un directorio y ellos toman ciertas decisiones, ¿sí? Y otras veces somos congregacionales, que somos esas decisiones que se toman dentro de nuestras iglesias, porque hay muchas decisiones que no las escalamos más allá, sino que se resuelven dentro de cada iglesia. Entonces, tenemos ahí un mix de cada una de ellas, ¿ya? La disciplina dentro de la iglesia. Punto 4, ¿ya? La disciplina puede definirse como corrección o expulsión. Obviamente, nosotros tenemos un tipo de corrección o disciplina de la iglesia que se divide en 3 puntos y que la tomamos de la interpretación bíblica. La primera, una reprensión privada, 1-1. Reprensión pública, ¿sí? Y por último, una expulsión o una excomunión, ¿ya? Eso es bíblicamente cómo se debe realizar. Y tenemos el culto en la iglesia. El culto propiamente tal, donde se administra la palabra, con alabanzas y oraciones, ¿ya? El festín del amor o el ágape, tragando de una reunión de adoración y fraternidad, ¿sí? Pero aquí hace un énfasis este libro en esta adoración unánime que tenemos como iglesia, para hacer un énfasis en estos 4 puntos. La excelencia de la profecía, en la edificación espiritual, en la persuasión espiritual, en la excelencia del orden de la asamblea de la iglesia, y la recapitulación, edificación de los carismas, ¿ya? Por eso, aquí en esta parte es muy importante que usted se pueda dar un tiempo, ¿ya? Que lea 1 de Corintios 14, completo, con sus 40 versos, ¿ya? Y pueda adentrarse en ella. Por ejemplo, se habla de la importancia de la profecía por sobre el hablar en lenguas, por ejemplo, ¿ya? Pablo es claro esto y dice, así diga 5 palabras, pero que me entiendan, es más importante que decir 10.000 palabras y que nadie me entienda, ¿ya? ¿Por qué? Porque es importante que haya una interpretación a cada una de estas palabras. Entonces, aquí en 1 Corintios 14 habla a la iglesia de Corintios de buscar, anhelar los dones del Espíritu que nos van a llevar también en orden delante del Señor. Y elegir por sobre todo aquellos dones que van a ser de edificación para la iglesia, ¿ya? Entonces, por ejemplo,
en el primer punto, que es la excelencia de la profecía en la edificación, dice que la profecía debe tener 3 características importantísimas. Al igual que la palabra de exhortación, ser profética, sacerdotal y pastoral. Profética en el sentido de exhortar, por cuanto debe denunciar la claridad del pecado en todas sus formas, ¿ya? Porque la palabra siempre nos lleva a redarguir, ¿ya? Y ojo, esto no es tirar palos, ¿ya? No es, yo le sé tal yayita al hermano, entonces ahí le voy a dar. No, eso no es exhortación, ¿ya? Eso, yo creo que en el primer año les quedó claro en homilética cómo se tiene que preparar un sermón, ¿sí? Entonces hoy día solo un recuento, pero la palabra debe ser profética, sacerdotal, o sea, consolar, ¿ya? Y pastoral, edificar. Recuerde que como pastores no vamos a querer dañar las ovejas, ¿no? Un pastor no le anda pegando palos a su oveja, un pastor no anda dejando una oveja castigada un día fuera del corral, ¿cierto? No, pues las guardamos todas de la lluvia. Entonces, así mismo debe ser la profecía, la exhortación de la palabra, ¿ya? En cuanto al segundo punto, la excelencia de la profecía es la persuasión espiritual, ¿ya? Es muy importante, porque la profecía es la señal a los creyentes y los incrédulos para que sean capaces de ver y de considerar lo que Dios le está hablando, ¿ya? En el verso 23, por ejemplo, nos habla de la preocupación de Pablo en que los inconversos, indoctos o incrédulos, ¿ya? No se escandalicen de nuestros cultos y de que ellos no hagan motivo de burla, ya que si todos quieren hablar lenguas, nadie entenderá algo. La profecía tiene la particularidad de convencer al pecador, de persuadir de pecado. Por eso que es un don, que también nosotros lo vimos, no me recuerdo si en segundo año parece, cuando vimos la división de los dones. Pero vimos esta hermosa parte en que debe tener exhortación. El don de la exhortación, hermano, ya, y que si no me equivoco está en el libro de Escuela Dominical del año 2021, el don de la exhortación es aquel que el Espíritu Santo mueve al creyente, ¿sí?, a obrar en pos de la palabra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ese día la palabra era no robar más y había alguien que robaba, la importancia es que el Espíritu Santo haya usado al predicador, que ese día se haya movido en la iglesia, que toque a ese hermano y que lo exhorte, lo convenza de que el robo es malo. Pero esa obra es del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que la profecía sea de Dios y no de nosotros. Porque nosotros no podemos persuadir, ¿ya? La excelencia del orden de la asamblea de la iglesia, ¿ya? Este orden de cómo hacemos las cosas, de hecho ahí habla, por ejemplo, de las profecías, de que sean en orden. Si uno profetiza o uno se para a hablar, ¿cierto? Se para un segundo, el primero se calla, ¿sí? Y sigue el segundo, y si hay otro, ese después, y se calla el siguiente, ¿sí? La palabra es enfática en eso, y muchas veces en nuestros cultos no es así, ¿ya? Entonces, nosotros debemos también guiarnos a esto, ¿sí? El Señor ha puesto pastores en las iglesias, ha puesto oficiales en cada una de las iglesias, y deben velar para que esto sea en orden. Nuestro Señor es ordenado, por lo tanto nuestras iglesias también deberían ser. Amén. Y por último, recapitulación de la edificación y los carismas. Ver que todo esto a la luz de la palabra del Señor, hay que ver la edificación, buscar esos dones de que van a edificar a la iglesia, que van a llevar a la iglesia a un poco más allá, ¿sí? Y recuerde que por sobre todas estas manifestaciones carismáticas, lo que reconoce a un cristiano de un no cristiano no son sus dones, son sus frutos, ¿ya? Recuerde siempre eso, ¿ya? Los dones son manifestaciones, son regalos de parte de Dios, pero un cristiano maduro se va a conocer por sus frutos. Amén, ¿ya? Y la visión de la iglesia, ¿qué hora es? 10:05. La misión de la iglesia.
La misión de la iglesia lleva, déjenme dar vuelta a la página, ahí sí, ahí aparece la iglesia. La misión de la iglesia, como la vemos ahí, es Cristo mismo soplándonos a navegar en estos mares de este mundo, ¿sí? La naturaleza de la iglesia surge del mismo nombre, eclesia, los llamados hacia afuera. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? ¿Será encerrarnos? No. La misión de nosotros es salir, ¿cierto? Y hoy día tenemos muchísimos medios, hay algunos que ocupan radio, otros canales televisivos, otros salen a predicar a la calle, otros hablan persona a persona, otros toman un cuerpo de ciclista y van más allá, otros abren las puertas y colocan audio fuerte para que se escuche cerca, y así, ¿sí? La misión de la iglesia es llamados hacia afuera. El ejemplo de Jesús podemos resumirlo de acuerdo a lo expuesto en Mateo 4:23. Con 3 gerundios, Mateo resume el ministerio de Jesús, ¿sí? Enseñando, predicando y sanando. Nosotros nos llamamos cristianos. Por lo tanto, el sistema solar se llama así porque gira alrededor del sol. Nosotros nos llamamos cristianos porque nuestra vida gira en torno a Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de ser como ¿quién? Como Cristo, ¿sí? Seguir los pasos de Cristo, ¿sí? Por lo tanto, si nuestro Señor estuvo enseñando, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Enseñar a los nuevos creyentes. Si Él predicó el evangelio del reino, que el reino de los cielos se ha acercado, así partía su mensaje. ¿Qué debemos hacer nosotros? Predicar, ¿cierto? Que el reino de los cielos se ha acercado. Dar estas buenas noticias. Sanando enfermedad y dolencia del pueblo, ¿sí? ¿Qué debería hacer la iglesia? Sanar las dolencias, las enfermedades del pueblo, ¿sí? Los mandatos de Jesús en vida, esto se comprende en predicar, sanar, liberar, ¿sí? Después de la cruz los envía y dice que prediquen a toda criatura, ¿sí? El desarrollo de la iglesia de los hechos, las palabras proféticas de Cristo. Si vemos el acontecer completo de los hechos, ¿vemos que ellos se quedaron solo en Jerusalén encerraditos? No. No, muy por el contrario, el evangelio en esos primeros años estalló, hermano, ¿ya? Se movió por todo alrededor del mar Mediterráneo, ¿sí? Ocupó todos los canales posibles. Habían cartas, habían barcos que iban de un lado para otro, habían otros que predicaban, otros que se juntaban, las cárceles se abrían, iban a una casa a predicar, etc. Eran transportados por ¿sí? el Espíritu Santo. Eran transportados, ¿cierto? Encontramos ahí a Esteban, ¿cierto? Felipe, y todos ellos viendo la gloria de Dios manifiesta, ¿sí? Todo eso lo encontramos en la misión de la iglesia, ¿sí? La misión de la iglesia también se representa fuertemente aquí, en el poder de la iglesia, ¿sí? El poder de la iglesia está denotado, ¿sí? Para quienes es la promesa, por ejemplo, el poder de la iglesia está dado para todos, ¿sí? El poder del Espíritu Santo. ¿Para quién es la promesa del bautismo? Para todos, ¿sí? La iglesia de los Hechos, con sus primeros esfuerzos misioneros, encontramos Hechos 1:15, el aposento alto. Los que reciben el Espíritu Santo son 120. Primera predicación del día de Pentecostés, 3.000 convertidos. Segunda, curación del cojo en la cárcel, 5.000. Adición de múltiples, aumentaban en gran número. De hecho, si usted lee Hechos, dicen, y cada día el Señor añadía a la iglesia aquellos que iban de ser salvos. O sea, cada día se sumaban, ¿sí? En Hechos 6 dice la multiplicación de discípulos, ¿ya? Hechos 9:31, de iglesias se multiplican y el crecimiento era diario, ¿sí? Todo eso lo encuentro. ¿Por qué hacemos todo esto y cuál es la importancia? El objetivo de la misión de la iglesia, ¿sí? Aquí me faltan algunas hojas en mi libro, acá. Ya. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia entonces? O nuestra misión. Levantar iglesias, ¿sí? Y ya tenemos claro, la iglesia somos nosotros. O sea, levantar personas que hablen de Cristo, ¿sí? Y cuando los nombramos iglesias, ¿qué tienen que hacer? ¿Encerrarse o ir hacia afuera? Ir hacia afuera. O sea, la misión es levantar personas que lleven a Cristo hacia afuera. ¿Se da cuenta? Lo mismo que decir, levantando iglesias, pero a lo mejor para algunos era construir. Hoy día, levantar iglesias es edificar a personas
para que muestren a Cristo hacia afuera. ¿Ya? La misión de la iglesia como continuadora del plan eterno. El plan de Dios es la creación del hombre, reconciliación del hombre, la oración, el diluvio, el desperdiciamiento del hombre a través de Israel. El plan de Dios a través de la iglesia. El plan de Dios a través de la iglesia es que muchos más puedan conocer a Cristo. ¿Sí? Es la visión de Jesús, el esparcimiento de discípulos, el inicio de viajes misioneros, equipos misioneros, cartas a las iglesias, cartas pastorales, cartas universales, el clima del Apocalipsis. Todo eso no debería parar. Si Pablo enviaba cartas donde no había nada, nosotros hoy día también tenemos que cuidar a nuestros hermanos. ¿Sí? Nosotros también somos la iglesia, nosotros también debemos cuidar tanto a nuestros hermanos como preocuparnos del trabajo hacia afuera. La misión del apóstol Pablo, cuando ustedes lo ven, él plantaba iglesias o templos o sinagogas, ¿sí? Dejaba gente ahí. Una no los dejaba vacíos y seguía avanzando para poder levantar a más cristianos, ¿sí? Esa sigue siendo nuestra misión, hermano. Sigue siendo la tarea que debemos cumplir de la mano de nuestro Dios. Eso también es parte de nuestra doctrina como Iglesia Pentecostal de Chile. Amén. Que el Señor nos bendiga. Alcanzamos a resumir todo gracias al Señor, ¿sí? Un trabajo de loco para entregarlo en 2 horas. Nos vemos en nuestra próxima clase de apoyo el miércoles 1 de junio. Ahora, terminando esta clase, yo envío la prueba, ¿sí? La clase, termino la prueba, después obviamente esta clase se tiene que guardar y voy a subir el video para que ustedes lo puedan ver, pero antes de despedirnos me gustaría escuchar a alguno de ustedes qué le pareció la clase de hoy. Aquí voy a ya cerrar la presentación. Mi hermana Nicole, ¿sí? O mi hermano Manuel, que los vemos ahí. ¿Cómo está mi hermano Ignacio? Todo bien, gracias al Señor. ¿Usted cómo está? Qué bueno, bien, gracias al Señor también. ¿Sabe, hermano Ignacio? Tenía una pregunta y estaba que si me decía algo, le iba a preguntar. Ya, dele nomás. Al comienzo se nombraba, nosotros somos creyentes y bendecimos a un Dios tripartito, ¿cierto? Sí. Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y al comienzo decíamos que todos estos tienen un mismo nivel. Y de ahí venía la pregunta. ¿Nosotros como cristianos creemos que tiene un mismo nivel? ¿O a nivel De iglesia. a nivel de iglesia creemos que tiene un mismo nivel? ¿O estos tienen es mayor el Padre, segundo viene el Hijo y tercero viene el Espíritu Santo? Esa es mi pregunta. Ya, como cristianos en la primera iglesia, en la primitiva por decirlo así, desde la división de la Reforma, desde Martín Lutero, se cree que están en igualdad de condiciones. Después de eso empezaron a salir distintas iglesias y hay algunas que no piensan esto. Los testigos de Jehová, por ejemplo, Claro, y hay, tienen como un ser superior solamente a Dios el Padre. Los solo Jesús solamente, creen en Jesucristo. claro, y como que dejan de lado al Padre y al Espíritu Santo. Sí. Entonces, y de todo eso, por eso nuestra corporación o Iglesia Pentecostal de Chile tomó y cree esto, de parte de la misma Reforma, por decirlo así, y en base a todo esto que hemos leído. Como iglesia, entonces, deberíamos creer que están todos a un mismo nivel. Exactamente. Eso es lo que nosotros como Iglesia Pentecostal profesamos y creemos. Eclesiásticamente, esa debería ser la respuesta que de todos debíamos los miembros que están dentro de la iglesia, sí. Muy bien. Gracias, hermano Andrés. Ya. ¿Qué le pareció la clase ahora? Excelente. Aunque me perdí un poquito porque tuve que hacer algunas cosas y tuvimos que apagar la cámara, salimos en el auto, buscar a una familiar, pero estábamos atentos a la clase y súper buena. Me gustó y le puse harta atención y fue de edificación para mi vida. Eso es lo más importante. Bueno, y aparte de que nos damos, al menos yo me di cuenta que como discípulos que debiéramos ser,
estamos harto cómodos, pues. Porque mientras usted hablaba, yo decía, pucha, antes los discípulos caminaban nomás, pues caminaban y iban repartiendo la palabra de Dios. Y nosotros muchas veces, si hace frío, no, es que hace frío, pues ¿cómo vamos a ir? O si es que no hay una locomoción, ¿cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a ir a una campaña evangelística? No sé, pues ¿cómo vamos a sacar a los niños al frío? ¿Se pueden resfriar? Entonces estamos como al debe ahí en eso, con esta modernidad que tenemos hoy en día, con la comodidad, harto falta todavía, po. Y qué rico que el Señor nos vaya mostrando esto, porque eso es lo importante de escudriñar la Escritura, que Él nos va a mover a hacer cosas que a lo mejor hoy día no estamos haciendo, pero que es necesario realizar. Claro. Así es. Es importante que al hacerle meditar de esa manera, nos damos cuenta que el Espíritu Santo está con nosotros, porque es Él el que redarguye, es Él el que hace sentir en el corazón, en la mente de cada uno de nosotros, dónde está bien, dónde está mal. Y eso es lo que yo le pedí hoy día, o sea, en mi segunda vez que estoy dando clase, muy nerviosa, he estudiado toda la tarde, y entonces, pero lo que me queda a mí, esto es como hacer una torta. Y después uno reparte, pero siempre queda, y uno se queda con el hecho de haber aprendido a hacer la torta, de haber aprendido a decorarla, y después aún queda. Esto para mí ha sido así, y lo más maravilloso, le pedía tanto al Señor que tu Espíritu Santo esté en medio, que esté redarguyendo, que esté abriendo el entendimiento más allá de lo que podamos entregar. Mi hermano, me gustaría, yo creo que quizás muchas veces no le tomamos el peso tremendo y glorioso que es el tener a Dios, a la Trinidad de Dios, ¿cierto? En nuestras vidas, tener al Espíritu Santo de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿cierto? Los tres son uno, que es Dios. Tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, que dice su palabra, que nos da el poder, nos ayuda, y me suma lo que decía mi hermana y Nicole, de que quizás muchas veces nos acomodamos demasiado, nos cuesta salir de nuestra zona de confort, ¿cierto? Y pensar que tenemos la verdad de Cristo para poder llevarla, predicarla y poder expandir esto tan glorioso que Dios hace, ¿cierto? En el ser humano cuando llega a la vida de la persona, el poder nosotros de esa manera llevarlo a aquel que lo necesita, ¿cierto? En este mundo que está tan perdido, en este mundo que está en tanta tiniebla, ¿cierto? Y nosotros que tenemos esa luz, quizás muchas veces no lo hacemos. Así que ayúdenos el Señor, y como decía nuestra pastora, tenemos al Espíritu Santo, el poder de Él que nos redarguye, que nos dice que Él intercede por nosotros, ¿cierto? Él pone palabras en nuestros labios, el poder prepararnos de esa manera para poder cumplir con la misión que Cristo nos dejó, de predicar su evangelio. Y glorioso, me fascinaba yo con la clase de empaparnos, de poder crecer más en este conocimiento, y este conocimiento que no nos quedemos nosotros gorditos de conocimiento, sino que lo podamos, ¿cierto?, compartir y transmitírselos a otros. Así que eso, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. El Señor le bendiga. Y mi hermana Marisol, aproveche por favor de pedir la bendición. Ya ahora vamos a ir cerrando también. Le vamos a pedir que usted tenga la dicha este día de poder pedir la bendición, y con eso estaríamos cerrando esta clase. Que el Señor les sea bendiciendo a todos. Y como le decía al término, yo voy a estar enviando la prueba. Amén. Amén. Amado Señor, en el nombre de Jesús,
Bendito eres, Señor, soberano Rey de gloria. Te damos gracias, amantísimo Señor, por esta hermosa clase, Dios mío, que ha sido de gran bendición para nuestra vida, Dios mío. Gracias, Padre, bueno, por cada uno de mis hermanos que pudimos participar, nuestra pastora, nuestro hermano que estuvieron ahí enseñándonos, Padre mío. Sigue derramando de esa gracia, de esa sabiduría, Dios mío, de ese sazón del cielo en las vidas, Dios mío, para poder, Señor eterno, ministrar y enseñar tu palabra. Señor, ayúdanos a nosotros a ser receptivos, a ser, Padre mío, y atentos a nuestro oído espiritual, en nuestra mente, todo nuestro ser conectado con lo que tú quieres enseñarnos, Padre Santo. Te damos gracias. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias, Señor amado, porque siempre estás ahí, Padre mío, ayudándonos, Dios mío, a poder ir creciendo cada día más en ti, Señor. Bendiga cada vida, Dios mío, y te damos gracias por esta hermosa clase en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Que tengan buenas noches. Buenas noches, Señor.